Me imagino que para muchos lo último que se esperan a la hora de esta serie de videos es uno que hable de Dios o que yo siquiera lo termine haciendo, pero les cuento qué va a pasar. Sé que todo el mundo tiene su propia interpretación de Dios, es más, la mía varió mucho a través de los años, pero he comprobado que como mínimo es mucho mejor estar con que sin Dios, por más que ni siquiera entendamos lo que es, cosa que va desde el más chico al más grande y del más devoto al más ateo. A forma personal, siempre traté de encontrar una respuesta para Dios. No soy de esas personas que sienten espiritualmente el llamado e inspiran a otras y todo eso, tomando estas verdades en forma ciega, más que nada como un dogma, sino que yo esto y todo siempre trato de entenderlo en forma lógica y siempre digo que si hay algo que me podés explicar, lo más probable es que lo vaya a entender. Y por eso siempre traté de explicar a Dios, o al menos darle una razón. Es claro que esto es dificilísimo de hacer, y si estás viendo este video es porque estoy muerto y no tengo idea qué es lo que haya sido de mí. Algo me dice que lo más probable es que esté en el infierno y no en el cielo, siendo el miedo que tenemos todos, porque como dijo Penn Jillette de Penn and Teller, si alguien estuviera tan seguro que después de la muerte te vas al cielo y es tan bueno el irse ahí, creo que tendrían que hacer cualquier cosa, aún en forma disimulada, para poder llegar, y lo que trata de hacer todo el mundo es evitar la muerte, a lo que yo agrego, digo, entre otras cosas, esto se tendría que pasar hasta por el hecho de que el suicidio no está condenado en la Biblia. Hice otro video al respecto que ojalá también puedan ver. Pero entre este detalle y el de los 144.000, que si no saben qué es, lo pueden investigar por ahí. Y hasta también tomando en cuenta que es mucho más divertido no ser cristiano que serlo, teniendo que seguir las reglas que esto impone para hacerlo de verdad. Creo que está difícil convencer a la mayoría de la gente que se convierta. Pero creo que más allá de estos sentimientos, hay algo que es innegable, y eso es el instinto que ha tenido la humanidad por tener un Dios. Porque estés en la sociedad que estés, civilización o época, los hombres siempre buscaron a Dios o algo más grande que ellos, digo que va desde el hombre de las cavernas hasta la aplicación de Alcohólicos Anónimos, siendo un instinto que tiene la gente de la misma forma que, por ejemplo, un bebé tiene el instinto de buscar la teta apenas nace, o por ejemplo lo que hacen los perros y los gatos cuando tienen un bebé, que ahora con mi novia que está en bichera terminé viendo cómo nacen sus crías, y hay cosas que yo por ejemplo no sabía, porque cuando nace un perrito o un gatito, las madres se comen la caca y el pichí de sus crías, cosa que yo la verdad que no sabía. A la vez de que también le lamen las partes íntimas a las crías para que puedan hacer sus necesidades, y en el caso de que no hagan eso se mueren. Por ejemplo, ahora les cuento que hará 2 meses tenemos un gatito nuevo que dejaron tirado acá en la puerta de casa, apenas había abierto los ojos, y estuve casi un mes, o estuvimos acá entre todos casi un mes alimentándolo a mamadera hasta que ya puede comer solo. Les diría el nombre del gatito, pero la verdad es que no lo sé. A mí siempre me gustó ponerle nombres originales a los animales. Creo que al día de hoy se llama Gato, o sea, el nombre del gato es Gato. En un primer momento le había puesto, o sea, 3 chiflidos, pero resulta que ni mi novia ni sus 2 hijos saben chiflar, así que no lo pueden llamar así. Así que bueno, no sé si le quedará Gato, capaz que ellos le cambian el nombre,
todavía creo que no le pusieron ningún otro, así que ahí lo tendrán, pero digo, yo una vez que terminaba de darle la mema tenía que agarrar una gasa y mojarle las partes íntimas para que hiciera sus necesidades, como la madre hace cuando apenas nacen, y eso no es que alguien se los enseñe, no es que su madre cuando tuvo el bebé le enseñara eso, sino que lo hacen por instinto. ¿Y quién se los enseñó? O sea, ¿cómo pudieron saber eso? ¿A quién le dijo a la perrita cómo cuidar de estas crías? Y en mi opinión, sin lugar a dudas, la idea de Dios entra dentro de esa misma categoría, en este caso para los humanos, de la misma forma de que pienso que el día que la humanidad pueda entender cómo se genera esto del instinto, tanto en los hombres como en los animales, estas cosas que hacemos innatas, sin que nadie nos las enseña, no solamente nosotros, sino, reitero, por ejemplo, los perros. Creo que ese será el día, cuando entendamos eso, que vamos a estar listos para evolucionar mentalmente. Físicamente aparentemente lo estamos haciendo hace millones de años, pero creo que el hecho de entender el instinto hasta puede llegar a explicar a Dios en cierta medida. Porque creo que el cambiar eso es aún más difícil que el genoma humano, esa cadenita del ADN que supuestamente tiene toda la información sobre lo que somos, que no sé cuántas veces en Tenen Informativo que supuestamente ya le habían encontrado la vuelta, pero obviamente no lo hicieron. Y eso, como digo, capaz que nos puede hacer evolucionar físicamente a través de mutaciones. Ya habré visto videos relacionados con eso. Pero el día que entendamos el instinto va a ser el día que vamos a llegar a ese otro plano que capaz que es donde vive Dios. Les cuento que hice un corte porque me quedé sin tarjeta. Se me apagó solo y también conecté la cámara porque creo que me iba a quedar sin batería. Estoy tratando de hacer todos estos videos de una sola toma. Y justo entre medio, cuando estaba sacándole los archivos a la tarjeta, pude ver el primer video en vivo de Néstor Bentancor. Miré los primeros 12 minutos con 39 segundos. Así que es alguien que yo aprecio muchísimo, y creo que es más que casualidad que se haya dado esto. No pude verlo en vivo porque justo estaba grabando estos videos. Como conté en otros, es muy difícil el hecho de estar solo acá en mi casa para hacer estos videos con confesiones, y no quiero que mi familia se entere de nada de lo que hago. Primero, para que no se asusten. Segundo, para que no traten de evitarlo, y sobre todo para que ni se imaginen qué es lo que voy a hacer. Pero capaz que este video de Dios puede ayudar a gente como Néstor, que es súper buena persona, y digo, lo considero un amigo, tal vez uno de los pocos amigos que tengo. Sé que tengo alguno. No, él lo tengo de amigo, yo lo quiero muchísimo, pero él es muy anticristiano. Así que no sé si este video termina siendo positivo o no, pero capaz que termina dando otra perspectiva a gente como él, que está tan anti Dios. Y les recomiendo que vean sus cosas en desdehollywood.com y Néstor Cine en YouTube. Pero volviendo al tema, creo que en todas las religiones es claro, en todas las religiones y en todo, es claro que hay extremos. Está el súper religioso que dice que todo es pecado, o el que se pone una bomba en el pecho y mata a los infieles en nombre de Alá, o vaya a ver quién. De la misma forma que está el más intelectual, que se cree súper inteligente y teoriza sobre lo que es y lo que no es, tomando la ciencia como su religión, o si no la ciencia, al menos el método científico
para poder entender las cosas que otros capaz que, no sé si entienden, pero por lo menos aceptan de otra manera, de la misma forma que lo hace el ateo, ya que el ateísmo también es una forma de religión, que en una de esas, lo quieras o no, hasta capaz que es más radical que por ejemplo el cristianismo, porque nunca he conocido un ateo que no se vea obligado a hacer cambiar de opinión a todos los que creemos, en la mayoría de los casos, hasta en una forma más activa que por ejemplo los testigos de Jehová tratan de convertir a la gente. Sé que hay muchísimas cosas entre medio, de los agnósticos a los que creen en las hadas, que los hay y son muy devotos. Si no, por ejemplo, hablando de videos de YouTube, miren la conversación que tuve por escrito ahí en la parte de los comentarios, en una crítica que hice en mi canal de YouTube para una película de Campanita, en donde una persona como que me empezó a discutir sobre el tema, lo que realmente considero muy gracioso. Pero más allá de eso, yo creo que todos, bien o mal, vos ahora capaz que estás pensando que sabés lo que es Dios, o que al menos, no sé si tenés la verdad, pero capaz que la interpretación correcta, y si no estás seguro al 100%, como mínimo hay cosas que sabés que son verdad y otras que no, y créeme que no voy a discutir contigo, ni voy a tratar de convencerte de nada, sino que simplemente este video es para compartir mi punto de vista. Yo nací en una familia cristiana. Cuando era chico, o sea, desde que nací, desde mucho antes de que naciera, eran católicos. Más o menos cuando tenía 8 años, se cambiaron a protestantes. Para ser sincero, no sé qué denominación es que tenemos, más allá de cristianos. Yo más o menos hasta los 13 años era lo que eran ellos. De la misma forma que por lo general el hijo termina siendo del mismo cuadro de fútbol que es el padre. Pero después tuve cambios, o mejor dicho, me rebelé contra todo eso, al menos dentro de lo que podía, porque por ejemplo, por más que prefería quedarme los domingos en casa mirando Los Simpson, tenía que ir a la iglesia sí o sí, y creo que con mi espíritu de siempre ir contra la corriente, en vez de simplemente ir a la iglesia y sentarme a escuchar el sermón, me transformé en maestro de escuela dominical. Lo que quiere decir que a la hora que se hace el sermón principal dentro de la iglesia, se sacan los niños del templo y se los pone aparte para que maestros les expliquen cosas de Dios en una forma más simple y también no joroben a los grandes mientras están escuchando el sermón. Y digo, yo lo hacía más que nada porque siempre para mí, primero tenía que ir a la iglesia, y siempre vi como más divertido el hecho de ser el que daba el sermón y no el que lo recibía. Y como siempre supe un montón de la materia, digo, como sé de muchísimas otras cosas que ahora son inservibles. En estos últimos 2 días por algún motivo estaba pensando todo lo que sabía de radio de Estados Unidos. Uno de mis ídolos es Howard Stern, que acá pueden ver el signo de él, que es un locutor de Estados Unidos. Y yo hablando con mi novia, que no entiende inglés y me siente escucharlo 2x3, digo, escuchar el ruido que sale de la computadora, me puse a pensar en todo lo que sé de radio de por aquellos lados, no solamente de él, sino de, yo qué sé, le contaba de Phil Hendry, que si no lo conocen se los recomiendo, no de Rush Limbaugh, pero lo escuchaba, más allá de que nunca tuvimos ningún punto en común y tantas otras cosas, pero como que
siempre que me metí en algo me traté de interesar y aprender sobre eso, y por eso sabía un montón de lo que tenía que ver con la Biblia, pero de todas formas me jodía el hecho de estar sentado escuchando a alguien, siendo tan así que hasta no solamente era yo el que enseñaba, sino que a mitad de semana me iba a la casa de la coordinadora de todos los maestros de las escuelas, las escuelas dominicales se dividen por edad, o sea, lo que le enseñas a un niño de 2 años no es lo mismo que le puedes enseñar a uno de 10, entonces se dividen por grupos y cada uno tiene su maestro y hay una maestra principal. Y yo, para no comerme el sermón, prefería hasta viajar 1 hora y pico de ida y 1 hora y pico de vuelta a la casa de ella para tener estas reuniones a mitad de semana, lo cual casi que suena, no sé si a locura, pero por lo menos a otra cosa loca que me ha tocado hacer. Con los años me hice más grande y dejé de ir. En realidad lo que me salvó de ir fue mi hermana, porque en esos momentos vino de Paraguay, donde ya vivía hace años y vive hasta el día de hoy. Se terminó viniendo más o menos como un mes y medio, y con la excusa de no estar de estar con ella, es que no iba a la iglesia en esos momentos, lo cual después ya se transformó en la regla, más allá de que ella volvió a Paraguay, siendo más que paradójico que al día de hoy no solamente a ella la puedo tildar de fundamentalista del cristianismo, sino que también con el correr de los años yo cada vez me hice menos cristiano, al punto de que cuando empecé a vivir en Estados Unidos, allá por el 2000, y recién salía el internet, que teníamos aquellos modem que hacían los de 56K o 56 bits, no creo que 56K. Tuvieron que pasar como 4 o 5 años para que llegara el DSL, pero cuando recién había surgido el internet, a mí se me ocurrió hacer un boletín para empezar a poner mis puntos de vista, lo cual hacía en forma semanal y ponía chistes, cosas curiosas. Se llamaba el Boletín Gorosito, y ahí, aparte de poner poesía que escribía, y bien o mal, con eso tenía una audiencia a quien mostrársela, también empecé a escribir un libro, que cada capítulo tenía sentido en forma individual, pero la idea era contar una gran historia dividida en lo que podemos llamar 3 tomos. Lo primero, y lo que fue lo que terminé escribiendo, creo que llegué a escribir como 14, 15 capítulos, era una serie que contaba la Biblia, pero desde diferentes puntos de vista. O sea, por ejemplo, uno de los capítulos se trataba de cómo Jesús describiría su propio nacimiento. O sea, todos entendemos que hay un Dios Padre, lo que quiere decir que hay un Dios Hijo, que es Jesús, pero para que sea hijo tuvo que haber nacido. Así que antes de capaz que toda la creación, tuvo que haber creado a Jesús y al Espíritu Santo, en teoría. Sí, sos de los que piensan en la Trinidad. Pero este ser, que nace como Dios, nace con todo el conocimiento innato. Y yo me imaginé en uno de esos capítulos cómo alguien que nace sabiéndolo todo describiría su propio nacimiento. A su vez también trataba de responder a mi manera y de una forma que era lógica, pero también era simplemente una posibilidad, o en algunos casos cosas que por lo menos no había escuchado, no sé si no se le había ocurrido a nadie, pero trataba de responder preguntas de la Biblia, como por ejemplo, ¿de dónde salió Dios? Que bueno, en mi respuesta dentro de ese libro es que capaz que él tampoco lo sabe. Digo, si yo crezco en una isla abandonada, mis padres se mueren, digo, tipo la Laguna Azul, soy un ser, pero es posible que si toda mi vida viva ahí, no me entere de dónde salí, lo que es lógico. Y digo, si bien nosotros no sabemos
si existe Dios y sobre todo de dónde sale, de la misma forma que, en mi opinión, no sabemos de qué forma empezó el universo, ¿qué pasa si tampoco Dios sabe de dónde salió? O por ejemplo, en otro capítulo que se trataba del arca de Noé, tenía como título El borracho. Y de nuevo, si les interesa el saber por qué, los invito a investigarlo. Pero la idea, como les digo, era contar la Biblia desde diferentes puntos de vista, tanto sea respondiendo lo que nadie nunca se le ocurrió preguntar o se le ocurrió describir como el nacimiento de Jesús a través de sus ojos, estas teorías que nadie sabe, como de dónde salió Dios, o cosas en forma novedosa, como por ejemplo el momento en que Adán agarra la famosa manzana, pero contándolo al unísono, desde 3 puntos de vista, tipo 24, esa serie que partía la pantalla en diferentes pedacitos y contaba cosas al mismo tiempo, en donde desde un punto de vista teníamos Adán, el otro Dios como veía, y el otro el diablo convertido en serpiente, como también contaba su parte de la historia, con la meta de, como digo, poner este punto de vista novedoso que trataba de explicar la Biblia de alguna forma, de una manera diferente. Yo siempre decía que hay como una línea, y en esta línea está a los extremos, el que sabe más de la Biblia y el que no sabe prácticamente nada, el súper religioso y el más ateo. Y cuando se escribe algo de religión, por lo general está en esta línea. Digo, capaz que si sos más cristiano podés escribir acá, acá o acá. Si sos menos, acá o acá o acá. Hay muchos que dicen ser balanceado, pero creo que pocos lo son. Y en el 99% de los casos se escribe dentro de esta línea. Y lo que yo hacía era contar estas historias saliéndome de esta línea. O sea, lo escribía de acá, de acá, de acá, de acá, de acá, pero nunca desde acá, que creo que era lo que lo hacía interesante. Y creo que tuvo bastante buenos resultados. Y bueno, en realidad lo primero que pude hacer fue esa primera parte, que iba a acabar en lo que yo llamaba un cambio de administración, en donde Dios se aburre de la humanidad, que si uno lee el Viejo Testamento, medio que está por pasar continuamente, pero en este caso pone a Jesús a cargo de todo, que creo que todo el mundo puede darse cuenta que es lo que pasa en la Biblia, porque el Nuevo Testamento es un cambio de administración, pasando del ojo por ojo al poner la otra mejilla, o mismo la historia de un pueblo a ser la historia de toda la humanidad. Y de eso escribí, como les digo, varios capítulos y leí muchísimo al respecto, como por ejemplo fue el caso del Paraíso Perdido, que solamente lo conocía por la referencia del nombre de Al Pacino en la película El abogado del diablo, muy recomendable por cierto. Estos días estuve mirando varios clips de esas películas que me han gustado, porque lo más probable es que no tenga más oportunidades de hacerlo. En realidad el hecho de que estoy exactamente a una semana de la fecha que me puse como meta para terminar todo esto, y recién ahora puedo grabar estos videos porque, como les contaba, estoy solo. Así que entre eso y entre otras cosas, como que tuve un racito de esperanza a nivel laboral el día de ayer. No sé si llegaré a esa meta, o llegaré ese día. No es una meta, en realidad es lo que quiero evitar, pero el hecho de no querer hacerlo y tener miedo de morirme y no querer morirme lo pone en duda. Pero la cosa es que yo leí todo ese tipo de libros, primero para informarme y también para no repetir cosas que otros hayan hecho aún sin saber que lo habían hecho, porque una de las cosas que en realidad fue el capítulo en el que me quedé trancado, iba a ser una descripción de la batalla entre el cielo y el infierno, en donde supuestamente gana Dios y destierra a 1/3 de los ángeles
al infierno, en una especie de flashback que explicaría cómo el diablo terminó en esa posición de la serpiente. En realidad el hecho de por qué no lo hice fue porque traté de ubicar una tipa que hasta me acuerdo el nombre, Melody, era argentina, que supuestamente tenía el pelo de todos colores y sabía mucho de brujería y era una bruja según sus compañeros de trabajo, pero nunca la pude encontrarme como para entrevistarle y preguntarle, o sea, que me contaras el punto de vista de los satanistas, de lo que es Satanás, que también por lo que pude investigar por ahí tiene más que ver con la tierra que con el mar, con el mal, no con el mar. Pero la segunda parte de este libro, o el segundo tomo, se iba a tratar de una segunda batalla entre el cielo y el infierno, pero que en este caso la batalla iba a ser ganada por el diablo, y en ese momento la humanidad iba a estar reinada por el diablo, de la misma manera que supuestamente ahora está Dios sobre todas las cosas, teniendo como conclusión, o último tomo, o tercera parte, una tercera batalla donde la humanidad pelea contra el diablo, le gana la batalla y le devuelve el poder a Dios, pero con ciertas reglas que Dios tiene que seguir para poder seguir reinando sobre nosotros. Y esas reglas las definiría la humanidad. Sinceramente ese era como el macro plan. Las últimas dos partes no las tenía demasiado claras y ni siquiera sé qué tan largas hubieran sido. Pero lo que hice por lo menos tuvo muy pero muy buena recepción, que fue desde los que les encantó a los que me odiaban con fervor y me trataban a mí de satánico. Del que más me acuerdo era de un tipo que se hacía llamar cura anónimo, o sea, cura anónimo, que no le gustaba para nada lo que hacía, pero realmente me parecía muy interesante el hecho de poder despertar estas pasiones en la gente, y creo que también ahí fue en el momento en donde me enamoré de esto de la comunicación en masa. Para los que no saben, por los últimos 6-7 años tuve un programa de televisión sobre cine que salía entre radio y televisión en 10 países, más de 40 señales. Acá en Uruguay, por ejemplo, teníamos como 15 canales de televisión. Pero a mí siempre me costó mucho la comunicación con una persona. Digo, por eso también es que tengo muy pocos amigos, o no tengo amigos en persona, por ponerle un nombre. Pero por ese hecho siempre me fue mucho más fácil el comunicarme en masa, como lo estoy haciendo ahora, que espero que este video lo mire mucha gente, que persona a persona. Pero aún si hacía esto, que muchos interpretaban que era algo contra Dios, o por lo menos era contra la religión, yo no lo hacía con ese espíritu, sino que era para poder entender a Dios, ya que, como empecé diciendo, si alguien me puede explicar una cosa, yo voy a entenderla con ciertos límites. Por ejemplo, porque no es que sea para nada inteligente. Por ejemplo, creo que nunca voy a aprender a escribir código en la computadora, o nunca hubiera aprendido. O sea, no me queda mucho tiempo para aprender. Pero al menos, digo, en esto de la religión me di un poco de maña, y creo que al saber las preguntas que yo tenía y no había respuesta, como por ejemplo algunas contradicciones, como que la salvación es personal, pero si vos sos salvo, serás salvo tú y tu familia, que dice las dos cosas en la Biblia. Sabiendo esas cosas y teniendo esas preguntas, yo trataba de buscar las respuestas. Y si bien, digo, en muchos casos había contradicciones, si no encontraba las respuestas, en muchos casos trataba de inventarlas. ¿Y por qué?
Porque creo que de una manera u otra, a mí me pasó haciendo esto, pero creo que todos tenemos la necesidad de estas respuestas. Siendo algo que entendí una vez que se me pasó esta etapa de rebeldía, en la que creo que estaba porque nunca descarté a la idea de Dios, más que nada porque me parece que la explicación de la ciencia es más increíble que la explicación de la Biblia. Para mí es más fácil entender un Dios creador que de una partícula de hidrógeno que haya explotado en el Big Bang se cree todo lo que ahora conocemos como universo. Más que nada porque la pregunta más básica sería ¿de dónde salió esa primera partícula de hidrógeno? Mi madre diría, la inventó Dios. Pero sé que hay explicaciones de por qué esto puede pasar. O sea, que se cree algo de la nada, al estilo de lo que explicaba a Lawrence Krauss. Pero creo que estas explicaciones son tan teóricas como las del viaje en el tiempo, entre otras cosas porque hasta negaría leyes básicas aceptadas por todo el mundo, como las de Lavoisier, aquello de nada se crea, todo se transforma. Que son gente que también, Krauss, se gana la vida dando conferencias sobre estos temas, y en realidad si llegaran a convencer a todo el mundo de que esto es la verdad, o hasta llegar a ser comprobado, se quedarían sin trabajo. Que para mí, por ejemplo, es lo que podría llegar a pasar con los oncólogos y las farmacéuticas, en el caso de que haya una cura para el cáncer, que es una rama de la medicina que, si le encuentran cura a eso, tendría que desaparecer la oncología. ¿Y cuánto perderían las farmacias? Digo, los laboratorios que inventan estos medicamentos, al punto de que yo estoy convencido de que seguramente al día de hoy puede que haya una cura para muchas enfermedades que no se dan a conocer porque perderían plata, siendo mucho más conveniente el especular con las enfermedades de estas personas que curarlas, porque yo estoy seguro que a todos le tratan de encontrar la vuelta para que tengas que tomar una pastilla por el resto de tu vida, a que por ejemplo te den una inyección que evite esa enfermedad por el resto de tu vida y para todo el mundo. Ha pasado con algunas enfermedades, pero creo que otras no se dan a conocer porque mucha gente perdería plata, o en este caso no harían tanta como hace. Y esto me parece que es lo mismo, o sea, el asunto de esta gente que trata de dar estas charlas en donde trata de convencerte de cosas, por ejemplo, anticristianas. Christopher Hitchens ya se murió, pero por ejemplo es algo que se daría el día de hoy con Sam Harris, que si no lo conocen es alguien que trata de convencer a todo el mundo de que Dios no existe y sobre todo que la religión es mala. En realidad no sé qué es peor para él, si que la religión es mala o que Dios no existe, o está contra los musulmanes, sobre todo. Pero en el caso de que convenciera a todo el mundo de lo que está diciendo, se queda sin trabajo, o al menos tendría que volver a su anonimato de trabajar como neurocientífico, que no tendría tanta exposición como lo que está haciendo ahora. Y por eso es que yo admiro a gente como Reza Aslan, que busca respuestas a estas preguntas sin dejar de creer. O sea que es un teólogo que cree en Dios, pero a la vez también estudia la materia como una ciencia, y en el caso de que no lo conozcan se los recomiendo. No solamente tiene unos libros escritos, yo solamente escuché uno, ni siquiera lo leí porque fue el audiolibro, que se llama Silot o Celote, que es la historia del Jesús que caminó en la tierra, o sea, no el Cristo de la cruz, sino el Jesús de la tierra, que creo que es muy interesante, a la vez de que también ahora, antes de irme, bajé una serie de CNN que se llama Believer. Ahora estoy en el 3er capítulo. Supuestamente iba a ser una segunda temporada que aparentemente no va a pasar,
pero está muy pero muy bueno y se lo recomiendo. Pero perdí lo que iba a decir. Ah, por las dudas, y capaz que si llegaste hasta acá esperando lo contrario, esto te termina resultando ser una decepción. Pero lo cierto es que yo tampoco tengo las respuestas a muchas de estas preguntas, en realidad la mayoría, o al menos no las tengo al momento de hacer este video. Cuando capaz que ustedes lo estén mirando y yo esté muerto, si hay algo más allá después de la vida, ya estaré enterado. O capaz que no hay nada. Creo que cualquiera de las opciones son tan probables. No sé si hay algo o no. Entre otras cosas porque es imposible que todas las religiones estén en lo cierto. De nuevo, hasta porque muchas de ellas se contradicen entre sí, como también pasa con la Biblia. Cosa de lo que le sentí hablar específicamente a Reza Aslan, y la explicación de eso, de las contradicciones de la Biblia, como dije, por ejemplo, lo de la salvación personal y yo salvo tú y tu casa, es que a los que escribieron la Biblia, o mejor dicho, no los que escribieron la Biblia, sino que los que juntaron la Biblia, porque Biblia quiere decir conjunto de libros, estos capitulitos de la Biblia eran libros por separado, y alguien no solamente los terminó juntando, Constantino, sino que también terminó dejando muchos afuera, como por ejemplo el Evangelio de María, que son los famosos libros apócrifos. Pero cuando ellos los juntaron, sabían de estas contradicciones, pero lo importante no era lo que decía la palabra, sino el significado. O sea, no es que buscaran la verdad empírica, sino lo importante del significado de lo que estaban diciendo. O sea, yo por ejemplo puedo decir, este es el mejor teléfono del mundo. Y vos vas a decir, este teléfono es una mierda. Y vas a tener razón. Mi amigo Mauricio diría que no lo es, porque no es el último iPhone. Pero capaz que lo que yo estoy queriendo decir con que ese es el mejor teléfono del mundo, es que es con el cual puedo contactar a mi novia porque no me sé su teléfono de memoria. Y el tener el número ahí lo termina convirtiendo en el mejor teléfono del mundo por el hecho de que me puedo comunicar con ella. Lo que traducido a esto de la Biblia quiere decir que no es que la Biblia sea una verdad absoluta, porque el concepto de verdad absoluta tampoco es que fuera algo que se conociera hasta hace poco más de un siglo en la humanidad, cuando la ciencia nos obligó a explicar las cosas con pruebas. La Biblia fue escrita y tiene que ser entendida por pedazos, porque fue escrita con otra forma de pensar, o sobre todo estos libros, que como digo, en muchos casos se contradicen, fueron juntados, más allá de sus contradicciones, por esa otra forma de pensar, que creo que en algún momento también se cuestionó, y por ejemplo creo que ese es el motivo por el cual la Iglesia Católica por tantos años no dejaba a la gente el leer la Biblia, porque tenía miedo de cómo la interpretaban. Entonces era el cura que siempre les decía que era lo que tenían que leer y cómo interpretarlo. Que creo que es por ejemplo lo que pasó en Darmok, un episodio de Star Trek, la nueva generación, que de nuevo, si no saben lo que es, los invito a que le averigüen, porque realmente vale la pena, ya que la mayoría de lo que dice la Biblia no hay que tomarlo como algo real, sino como una alegoría de lo que pasó, y capaz que hasta por eso también Jesús hablaba tanto en parábolas, que no eran anécdotas de hechos reales, sino cosas que él inventaba o se le ocurría para poder hacerle entender mejor a la gente alguna idea o alguna metáfora. Metáfora no me sale ahora, tampoco es paradoja, no se me va a ocurrir.
Pero creo que todo esto llega a una conclusión de que creo que Dios se lo tiene que aceptar así. No como algo específico, sino como una fuerza de la que se puede sacar energía. Como dicen también por ahí, no hay ateos en las trincheras. Y creo que toda esta fuerza que se gasta en creer en Dios tiene que ir a parar a algún lado, porque de nuevo nada se pierde, todo se transforma. Y los pedidos, oraciones, plegarias, sacrificios y agradecimientos a Dios tienen que ir a algún lado, sea el Dios que sea. Y creo que de una forma u otra, eso que estás dando queda en algún lugar y podés sacar de ahí que eso es lo que creo que hace la religión, o hace los pedidos a Dios, sea la religión que sea. Y por eso para mí el creer en Dios es algo que sirve. Uno de los motivos por los cuales yo estuve más en contra de la idea de Dios es porque cuando yo iba a la iglesia de chico, como les contaba, antes de los 13 años, muchas veces abría su Biblia, una Biblia de estudio negra, que era súper gruesa porque no solamente tenía la parte de la Biblia, sino también todas notas al pie de página, abajo. Y hay veces que yo la abría y veía un sobrecito con plata que era el diezmo y no podía creer toda la plata que estaban tirando a la basura. Aparte del diezmo también daban ofrenda, o sea que era bastante. Pero ¿saben qué? Al final entendí que lo que le hacía a mis padres la religión era mucho más positivo que negativo. Y hasta, por ejemplo, cuando yo estaba fuera del país, sabía que podía contar con esa esperanza que ellos tenían y la confianza que les daba la fe, lo que era una tranquilidad para mí a la hora de no preocuparme de ellos. Y por eso creo que también ahora, que siguen siendo tan cristianos o más cristianos que nunca, sé que esto ojalá no les afecte tanto como tendría que hacerlo por esa misma esperanza. Ojalá que estas palabras les hayan servido a alguien. Sé que al venir de mi boca capaz que pierde mucho valor, al menos en el momento de que lo escuchen, después de que haya pasado todo, pero me pareció importante el hacerlo y hacer un video específico hablando de esto, para los que creen o no, porque les cuento que el hecho de hacer esto lo puse por mucho tiempo en las manos de Dios, siendo incontables las oportunidades que se dieron para que no pasara. Como les digo, por ejemplo, se dio la situación de que no pude grabar estos videos hasta ahora, y hace más de un mes que tuve la primera fecha en donde tenía esto pactado, que era el 2 de enero. Ahora serán exactamente una semana. En realidad tengo menos de una semana de vida. Pero digo, en todo ese tiempo me pudo haber caído un rayo, darme una enfermedad, que me pisara un auto justo antes de llegar, o las miles de cosas de que pudieron pasar y pueden pasar hasta que esto se dé. Y si se dio, y si está viendo este video es porque seguramente se dio, a no ser que haya pasado eso de que justo en la puerta me haya pisado un auto. Que es algo que, por ejemplo, me terminó ocurriendo a los 18 años, cuando 2 días antes de entrar a la Marina me esguincé un tobillo jugando al básquetbol en el viejo y querido Neptuno, y por eso no pude pasar la prueba de admisión, ni siquiera pude tomarla porque tenía el pie todo vendado, lo tenía grandote, tenía que andar con bastón. De todas formas fui a la admisión, pero parte de ella era tener que darle como 4 o 5 vueltas a una cancha de fútbol y yo no podía ni caminar. Así que, digo,
se terminó dando eso justo antes para evitarlo, y creo al día de hoy que si me hubiera metido en la Marina hubiera sido una muy mala idea, de la que Dios me salvó en ese caso, con un esguince, que no es lo mejor que te puede pasar. Y si en este caso no se dio algo como eso, creo que también es porque Dios no quiso evitarlo, porque no tengo otra forma de explicarlo, digo, para darles una idea a estos sentimientos de depresión o de problemas. Muchas veces yo las traté de combatir de diferentes formas, y en ese caso, cuando tenía 18 años, mis padres se habían ido a Paraguay a visitar a mi hermana, y yo me acuerdo que en Canal 4, mirando la televisión como a las 12 de la noche, veo el anuncio de la Marina, que estaban buscando gente para reclutar, y fue así que me enteré. Me preinscribí antes de que ellos volvieran, y cuando volvieron les di las noticias, medio que no se negaron mucho. Pero yo lo veía como una solución para independizarme, tener bien o mal un sueldo y empezar a vivir más allá de las cuatro paredes donde siempre estuve en mi niñez, que me pasaba viendo películas, y capaz que por eso estoy tan enamorado del cine. Pero si pasa esto e hice lo que hice, y se está mirando este video, solamente puedo concluir que es porque Dios dejó que pasara, y no me hizo un milagro, como por ejemplo ganarme el 5 de oro, o al menos darme una solución mínima, como por ejemplo lo que les contaba de la reunión de ayer, que tuviera algún resultado. Digo que sinceramente esta reunión la tengo pactada hace muchísimo tiempo, recién se dio, y creo que el darle solamente una semana de oportunidad a esto para que tenga algún resultado me parece demasiado poco, y eso es uno de los motivos por los cuales quiero atrasarlo. También tengo otras posibilidades de gente que está vendiendo el programa por otros lados, pero ya estoy completamente fundido y soy una carga económica para mi familia y mi pareja, entre muchas otras cosas. Pero digo, hay tantas cosas que pueden pasar para que se evite esto, como por ejemplo la enfermedad mía o la enfermedad de un familiar, que termine en el hospital un día antes y me impida todo. Así que digo, si se da, yo lo tomo como su voluntad, entre otras cosas porque también uno de los resultados que espero que se tenga de esto es que ayuda a muchísima gente, a cosa que ojalá que pase, porque como mismo dice la Biblia, no hay mayor amor que el que da la vida por uno de sus amigos. Y yo acá no solamente estoy haciendo esto por mí y para que se haga justicia a mi caso, sino también para ayudar a muchísima gente que sé que está en esta situación, y muchísimos otros que nunca vi la cara, pero que también son víctimas de esto o pueden ser víctimas de esto cada vez que se abra un llamado de los fondos de incentivo cultural, de los cuales capaz que los estoy salvando. Así que ojalá que sirva como algo. Al final del día, digo, si eso se da, yo creo que es suficiente y todo vale la pena. Y entre otras cosas, también espero que al momento de ver estos videos y escuchar mi explicación, interpreten mis acciones de esta manera y sepan que lo hice con el mayor de los cuidados, planeamiento y esperanza, para que ayude a otras personas, cosa que ojalá que pase. Así que para los cristianos, que Dios los bendiga, y para todos los otros que llegaron hasta acá y los anteriores también, los cristianos también, muchísimas gracias por haber visto este video, y será hasta siempre.